Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca, remendando sus redes. Los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga, y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Hoy, primer martes del tiempo ordinario, San Marcos nos presenta a Jesús enseñando en la sinagoga y acto seguido comenta: los oyentes quedaban asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta observación inicial es impresionante. Los oyentes quedaban asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús despierta la admiración en quienes le escuchan. No es la doctrina lo que atrae, sino el maestro. No les atrae tanto aquello que explica, sino aquel que lo explica. Es el testimonio mismo de Jesús lo que causa admiración. Jesús sabe de qué está hablando cuando predica, porque lo siente con el corazón, porque lo vive, porque lo está experimentando. Jesús predica a partir de su experiencia de amor con Dios, su Padre. Por eso su predicación traspasa los corazones. Él no habla de teorías, sino de lo que vive y de lo que siente. Y San Marcos añade además que Jesús se enseñaba con autoridad, es decir, con el poder legítimo e incuestionable. Cuando Marcos aclara que la autoridad de Jesús no era como la de los escribas, se refiere a que él enseñaba distinto. Los otros solo repetían lecciones aprendidas de memoria, mera teoría que llegaba a la mente, pero no tocaba el corazón. Jesús, en cambio, hablaba inspirado por el Espíritu de Dios. Era un profeta levantado por el Espíritu Santo que encendía
y hacía arder los corazones cuando explicaba las Escrituras. Jesús no es aburrido ni rutinario, tiene una manera especial y única de predicar, consigue que todos fijen la atención y logra que el mensaje cale el corazón. Marcos quiere en primer lugar quitarnos todo prejuicio y preconcepto en torno a Jesús. Él no era un maestro profesional de la ley, no predica como los escribas. Jesús es diferente y fuera de serie. Los maestros de la ley vivían atrincherados en sus templos carcomidos por las tradiciones y las viejas costumbres, repitiendo sábado a sábado las mismas lecciones del mismo modo. Jesús no es así. Él no se atrinchera en el templo. Él va al templo el sábado, sí, claro que sí, y cumple, por supuesto, cumple como todo buen judío, pero luego sale y se va a predicar por los campos y ciudades con su palabra y su testimonio. Dicen por ahí que de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús se distingue por su autoridad soberana, que se sustenta en la verdad y el amor que atesora en su corazón. El mundo no necesita tanto de maestros como de testigos. Lo que el mundo necesita son testigos que prediquen sobre el amor de Dios desde su experiencia personal. Nos lo ha dicho hasta el cansancio los últimos 3 papas que han conducido esta barca de la Iglesia. Hace un tiempo decía el Papa Francisco, hoy hay gran necesidad de personas que sean testimonio de la misericordia y de la ternura de Dios al estilo de Jesús. Lo que el mundo necesita hoy de manera especial es el testimonio, tu testimonio, mi testimonio. Ese testimonio creíble, capaz de abrir el corazón y la mente de muchos a Dios. Ese testimonio que convence y arrasa. Ese testimonio que llega al corazón. Testigos del Evangelio, que prediquen con la mirada, con la sonrisa, con la forma de saludar, con su forma de ser y de hablar. Testigos de tiempo completo, que no se avergüencen de hablar de Jesús con todos. Ahora vamos a ver la segunda parte del pasaje de hoy. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? El maestro no le contesta. Él no quiere dejarse encajonar en una definición o declaración. Más bien responde a la necesidad de aquel pobre hombre, liberándole de su opresión. Y esto entonces también hoy adquiere sentido. Jesús libera a un hombre que te representa a ti o a mí, a todos los que muchas veces hemos estado encadenados por alguna esclavitud, vicio, pecado, pasión o por cualquier clase de mal. A todos los que así, oprimidos, llegamos al templo. Se trata del primer milagro del Evangelio según San Marcos. Jesús vence al enemigo más poderoso, el mal. Jesús no solo predica con autoridad, sino que ejerce toda su autoridad con poder cuando la situación así lo requiere, y lo hace por medio de su palabra.
cállate y sal de él. San Marcos nos presenta a Jesús como prototipo de la misión mesiánica. Jesús vino a liberar. Él nos vino a liberar del pecado, no a condenarnos ni a rechazarnos. Él no vino a excluir a nadie, sino que vino a traer libertad a los cautivos. Jesús es el Hijo de Dios, que se hace hombre y solidariza con la humanidad que ha sido esclavizada. Jesús viene a liberarnos de toda esclavitud. Vino a arrebatarle al mal el dominio sobre nuestras vidas. Y solo basta una palabra suya para que el mal retroceda y huya. En este día presenta a Dios todas esas áreas de tu vida en que el mal ejerce su dominio. Todos tenemos áreas oscuras. Todos tenemos grandes dificultades para poder vivir como hermanos, para aceptar al otro. Todos tenemos dificultades para poder aceptarnos y amarnos unos a otros y a nosotros mismos. Necesitamos que alguien nos ayude a liberarnos de nuestro propio yo y de nuestro egoísmo y de todas las opresiones que vienen de afuera. Por eso hoy llamemos a Jesucristo libertador. Es a Él a quien necesitamos. Identifica esas áreas y somételas al dominio, al poder y a la autoridad del único Rey y Señor. Jesús no quiere que nadie viva explotado, ni esclavizando a nadie, ni a nadie. Él quiere que llegue a nuestro corazón la feliz noticia de que es posible nuestra liberación. Quiere que aprendamos a romper nuestras cadenas, que abramos los ojos para ver nuestra realidad y nuestras posibilidades. Ya no más ceguera. Jesús quiere sacarnos de todo lo que huele a calabozo y a prisión. No nos quiere esclavos. Él quiere amigos libres y felices. Cristo nos quiere libres, libres para servir, libres para poder siempre ayudarnos los unos a los otros, libres para poder vivir como hermanos. Todos se quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? El Evangelio de hoy nos recuerda que los espíritus inmundos sabían con total certeza que Jesús iba a acabar con ellos. Le conocían y le reconocían su poder. Nosotros, en cambio, muchas veces no le conocemos ni reconocemos su autoridad y poder en nuestras vidas. ¿Qué autoridad tiene Jesús en tu vida? Pon hoy a sus pies todo cuanto eres y posees, y todo va a cambiar, te lo aseguro. Sometámonos a la autoridad y al poder de Jesús. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.